Bueno, aquí estamos ya. Y déjeme decirle algo, el mensaje, no sabemos a qué hora se va a dar el mensaje de Leonardo Valdés. Originalmente el presidente consejero del Instituto Federal Electoral, originalmente era a las 23:45, pero se ha corrido la especie, así se dice en términos informativos pomposamente, que puede ser antes. Entonces, si es antes, pues bueno, inmediatamente nos iremos hacia allá con el fin de que usted pueda tener toda la información. A ver, ¿qué ha pasado en las últimas horas? Primero, por más obvio que sea, terminó la elección. Se habla de tendencias, algunas de ellas marcan escenarios con posibilidad de ser reversibles, otras pareciera que definitivamente no va a ser, pero hoy la idea es, en este momento, conversar sobre exactamente cómo tenemos que ir leyendo la elección. Ese es el objetivo de aquí al final, en donde estaremos esperando el mensaje del presidente consejero, los mensajes que faltan, meteremos alguna parte del mensaje de Josefina Vázquez Mota, de Gabriel Cuadri, el de Enrique Peña Nieto, el de Andrés Manuel López Obrador y el del presidente de la República. Sería eso lo que haríamos de aquí al final, además de intentar leer el proceso electoral. Bueno, sigue con nosotros aquí el doctor Juan Pardiñas, es director general del Instituto Mexicano para la Competitividad. Gracias, Javier, que aquí sigues. Muchas ya al rato gracias. nos vamos, vecino. Bueno, también con nosotros Marta Singer, que es profesora e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias igual, Marta, por la paciencia. Gracias por la invitación. Se ha alargado el proceso. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Gracias, y aguantar. Alejandra Cuyen Benítez, muchas gracias, analista política, egresada del ITAM. A lo mejor ya empezamos a decir que ser egresado del ITAM ya no es tan rentable, en una de esas. Espero que no a todos nos pase lo mismo. Bueno, muchas gracias, Javier. Y Alberto Asís Nasif, quien es politólogo e investigador del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, y además columnista del Universal, columnista de Reforma, columnista de 24 Horas. ¿Y tú estás en algún lugar y ya me perdí? Estoy en la UNAM, básicamente. Básicamente. Bueno, gracias, Alberto. Al contrario, Javier, un gusto estar Gracias aquí. a todos. A ver, ¿por qué no le entramos de esta manera, quizá, como se dice muy pomposamente? ¿Qué supones que acabó pasando hoy? Y yo te diría, si la tendencia en favor de Enrique Peña Nieto, ¿qué han visto mexicanas y mexicanos en este candidato para darle lo que se presume es una ventaja amplia y lo que se presume es una copiosa votación? Un poco para escurrir el bulto y escurrir la pregunta. ¿Qué no vieron en los rivales? Bueno, claro. Que le dio esa ventaja. ¿Qué vieron en Peña Nieto? Yo creo que una campaña muy bien llevada, muy eficiente, y la visión, que yo no la considero muy justificada, de que el PRI hace gobiernos más eficientes, y no la considero justificada porque el PRI gobernó otro país que también se llamaba México, pero era un lugar muy distinto, con instituciones diseñadas de otra manera, con el presidente como eje central del sistema político. En ese contexto era muy fácil ser eficiente. La democracia, como decía Churchill, es el peor sistema político, excluyendo a todos los demás, y uno de los problemas que tiene la democracia es que es muy ineficiente en el proceso de toma de decisiones. Hay que preguntarle la opinión a demasiada gente, hay que reconocer, la democracia reconoce la pluralidad de una sociedad, y eso complica el ejercicio de gobierno. Entonces habrá que ver si esta presentación del PRI como un modelo de eficiencia se cumple en un contexto plenamente democrático, o era simplemente una especie de nostalgia de tiempos que ya se fueron, con instituciones que hoy no existen en un contexto de un sistema político plural y democrático. Sí. Marta, hace algunos días decíamos, el PRI no es el mismo de hace 12 años o 18, y López Obrador no es el mismo de hace 6 años. Así es. Digo, sí, lancemos esta idea como para conversar. Sí, bueno, el PRI nunca ha sido el mismo. El PRI ha tenido la enorme capacidad de cambiar siempre, de acuerdo a las circunstancias, adaptándose y retomando el discurso de sus oponentes. Esa ha sido una característica del PRI, de manera que decir que el PRI de hoy es el mismo es difícil. Este asunto de que regresa al pasado es difícil. Lo que me parece que sí podemos pensar hacia el futuro es que vamos a tener
todavía continuidad en las políticas públicas que han venido operando en el país desde hace 30 años, porque así nos lo hizo saber Peña Nieto durante su campaña. Y si las tendencias que hemos visto en las últimas horas se confirman, que todavía no tenemos resultados definitivos, seguramente vamos a tener, creo que un poco de lo mismo que hemos venido viviendo en los últimos años. Él anunció estas reformas que se han llamado trascendentales, imprescindibles, las que no sé por qué no se han hecho, y que nos profundizan en esta política que se ha dado en llamar neoliberal. Me parece que en el caso de López Obrador, lo que vimos en este proceso electoral es un repunte muy impresionante después de la descalificación brutal del 2006 y de cómo terminó la contienda, de cómo se cerró el proceso, bueno, entre comillas, todavía no está cerrado. Lo que vimos fue un crecimiento muy amplio de un 11% que le daban las encuestas en un principio a estar en el segundo lugar. Creo que lo que ha habido es una gran descalificación de los gobiernos panistas, una crítica, un voto en contra del panismo de los últimos 12 años, y en particular del sexenio de Felipe Calderón, y que en ese sentido pues es el gran perdedor de esta contienda. Esa es mi primera punto, lectura mi en función lectura de lo que estamos presuponiendo son las tendencias que se han manifestado, que se han estado manejando hasta en las ese encuestas, momento. en las encuestas. Alejandra Cuyen, ¿vendrá un momento, ahora pregunto, como de inquietud económica o no? ¿O qué supones que pasará junto con la parte política? Yo creo que no hay ninguna razón para que se inquieten los mercados. O sea, si hay un contrincante del partido en el poder, digamos, que podía garantizar estabilidad macroeconómica, este vínculo muy amable con los mercados y muy bien entendido, era Peña Nieto, ¿no? Es en primera porque ya estuvieron ellos, digamos, fue el PRI el que sacó a México al mercado mundial en términos de construcción y reconstrucción, y redefinición de la deuda, de tratados de libre comercio, de políticas macroeconómicas sanas. Fue el PRI el que lo empezó. Entonces yo creo que la señal y los mensajes de Peña a lo largo de la campaña siempre fueron muy consistentes. Tiene a su lado una gente como Luis Videgaray, que estaba, digamos, se formó con Pedro Aspe, que está vinculadísimo con los mercados internacionales. Entonces yo creo que no hay como ninguna señal que pudiera generar incertidumbre. Yo creo que el reto para Peña es, en materia económica, es dar el paso siguiente. O sea, se ha hablado de estabilidad macroeconómica, el PAN, pues en aras de defender algo, ha venido como defendiendo mucho eso, que habían mantenido la estabilidad macroeconómica y dado seguimiento a esto. El tema es que esa estabilidad macroeconómica no se refleja en los bolsillos de la gente. Tienes un sector exportador que sigue muy bien, muy fuerte, creciendo, muy vinculado a lo que pase en el resto del mundo y particularmente Estados Unidos, pero a nivel interno no acabas de ver un reflejo en la economía de bolsillo, ¿no? En el votante, que muchas veces acaba generando o su vida en el mercado informal o vía remesas y las ayudas de los parientes que viven en el extranjero y demás, pero no acabamos de ver que se haga más sólido el desempeño económico nacional. Yo creo que ahí tiene un reto importantísimo Enrique Peña Nieto en a ver cómo va a destrabar la famosa cifra de crecimiento económico, el crecimiento que no se da. Tuviste un rebote después de la crisis de 2009, pero no se acaba de ver como... A lo mejor está la capacidad, pero no logras destrabar ni las reformas estructurales ni las administrativas. O sea, yo creo que mucho del problema del gobierno del PAN fue que era profundamente ineficaz en su capacidad de operar, de instrumentar políticas, de desarrollar programas nuevos, de realmente hacer que se moviera la economía. Soltó todo y entonces la economía ahora sí que se formó solita, porque la gente se las arregla para resolver sus problemas, pero no hay como una estructura institucional sólida para el crecimiento. Y ese es como el otro gran reto de Peña Nieto en términos de pues, empezar a mover el modelo hacia algo más, ¿no? Ya tiene
tiene una legitimidad electoral estupenda, muy posiblemente tenga una posición en la Cámara razonablemente cómoda para hacer muchos cambios. Ya lo único que nos falta es ver su capacidad de desempeño, su capacidad de transformar la relación con las entidades federativas, por ejemplo, que mucho del pleito gobierno federal, gobiernos estatales, hacía que los recursos no fluyeran para determinados programas, desde la sequía. Tienes como una parálisis, en parte por una como rencilla política. Tiene Peña el escenario para poder hacer que esto se mueva en buena medida, por lo menos. A ver, Alberto, retomemos eso, que es, creo, un asunto importante. En los últimos, seguimos partiendo del supuesto que la tendencia le es favorable, ¿no? Colosio fue el que dijo, ¿no? No nos es favorable la tendencia en Baja California, ¿no? Cuando ganó Rufo. A ver, pero te planteo lo siguiente. Vamos a suponer que esto se mantiene con márgenes que podríamos decir parecieran suficientes para no necesariamente ir a una confrontación posterior a la elección. La pregunta es, a cada acto que vaya Peña Nieto supongo que lo van a perseguir, ¿no? Y entonces el conflicto postelectoral a lo mejor ya no pasa por los tribunales, sino ahora se va a las calles, ¿no? ¿Qué supones de esto? ¿Imaginas algo sobre esto, Alberto? Bueno, creo que en el supuesto de, ahorita la CIR dio un conteo rápido en donde colocaba más o menos alrededor del 40% a Peña Nieto, con una ventaja de entre 8 y 9 puntos. Yo creo que esto, si se confirma ahora con el conteo del IFE, que creo que eso será una cifra muy precisa ya del mapa electoral, de alguna forma lo que nos está presentando es una diferencia respecto al 2006 muy clara, en donde hubo ahí un empate en 35%, etc. No fue el 2000 fue el 42%, ¿no? Fox gana con el 42%. Lo que sí creo es que vamos a seguir con un gobierno dividido. Hay que ver las cifras, todavía no conocemos esa parte, pero me parece fundamental para poder armar todo el mapa de cómo va a quedar el Congreso. Y esta relación entre el Ejecutivo y el Legislativo creo que va a ser muy importante en términos de los proyectos y de procesar esta cuestión que tú mencionabas, es decir, va a tener una calle muy activa, sí, en donde se va a estar de alguna manera moviendo el movimiento social, porque este movimiento social de los jóvenes, pues creo que a partir de hoy, ya mañana, tiene que empezar una nueva etapa junto con una larga, yo diría, agenda de temas importantes que ahí están, y no solo porque haya sido a lo mejor muy ineficiente Acción Nacional en sacarlos en estos últimos años, sino porque yo creo que había pocos incentivos o deliberadamente la necesidad de bloquear temas, porque además son temas fundamentales que tienen que ver, yo creo que sí, con dos proyectos de país o con dos modelos de país. Y esto me lleva a mí a preguntarme cómo se van a procesar, ¿no?, las nuevas diferencias en el Congreso con estos números. Es decir, ¿qué va a pasar en términos del modelo económico para mercado interno? La precariedad del trabajo, ¿no?, la precarización del salario. ¿Qué va a pasar con esto? Hay muchas ofertas de que van a subir, van a cambiar, pero no sé, en términos de ya se termina la campaña y entramos a la vida real de las políticas públicas, y creo que esto es otro factor interesante. Me llama la atención que hay que encontrar qué significó, en caso de que se mantenga esta ventaja de Peña Nieto, este triunfo. Además de que hay gente que dice, sí, hay una campaña que estuvo muy bien estructurada. Bueno, la mitad de la campaña fue anticlimática en general, creo que fue muy aburrida, no nos dijo nada. Creo que la campaña empieza a cambiar con el movimiento 132, y ahí es donde se cambian los candidatos al plan B. Ahí actúan, ¿no? Y ahí empiezan a moverse de otra manera y empiezan a hacer las ofertas reales, creo yo, o más importantes. Bueno, yo creo que habría que preguntarnos ahora de la coalición que apoyó a Peña Nieto, una poderosa coalición parece ser, en donde están las televisoras, grupos empresariales, los sectores corporativos del el viejo PRI, el nuevo PRI, que yo creo que es el mismo PRI de siempre, que se va acomodando ahí.
¿Qué quiere ese 40% que lo apoyó? Porque hay un 60% que no lo apoyó, ¿eh? O sea, la mayoría del país no está ahí. Entonces, creo que también es un elemento muy importante. Esta coalición que de alguna manera también está trabando las reformas, ¿cómo se va a comportar Peña Nieto frente a los monopolios? ¿Cómo se va a comportar frente al duopolio televisivo? A los grandes intereses que están ahí obstaculizando muchos cambios para que el país crezca, para que evolucione la competitividad, para que haya menos impunidad, porque los gobiernos del PRI, los gobiernos estatales, pues realmente son lamentables. Entonces, si la gente ve los gobiernos en Oaxaca, en Coahuila, ¿para qué los citamos todos? Ya sabemos, los govers en todas sus versiones y calidades fueron terribles. Entonces, ¿qué está viendo la gente con el regreso del PRI o el posible regreso del PRI? Es lo que yo me preguntaría más a fondo. O sea, ¿qué hay ahí? La necesidad de ver un Estado que se desorganizó y el PRI lo va a reorganizar, o la necesidad de la calma por la seguridad y de que no haya más muertes, o la necesidad de qué. O sea, tiempos pasados fueron mejores, vamos a regresar a la calma chicha de los 60, al crecimiento del desarrollo estabilizador. ¿Qué hay detrás de este 40%? Eso es lo que yo me empezaría a preguntar. Bueno, a ver, Juan, es interesante esas lecturas que se están ahora manifestando. A ver, seguimos bajo supuestos, ¿no? El supuesto es que el PRI está de vuelta. El supuesto es que el PRD se convierte en la segunda fuerza del país. Y el supuesto es que el PAN se fue al tobogán. Y que el PT, no se nos olvide, y el Movimiento Ciudadano también se aplicaría la máxima de la película Houston, we have a problem, ¿no? Sí. Y también se aplicaría un poco para el Partido Verde, ¿no? A ver, si hacemos esa lectura bajo los supuestos, ¿qué ves, Juan? Bueno, a mí primero me entusiasma la posibilidad de una depuración de nuestro sistema de partidos, de estas pequeñas rémoras que le han costado mucho al país y creo que le han agregado muy poco a la democracia mexicana en cuanto a sustancia y calidad del debate. Creo que de las partes que más me parece interesante hacia el futuro es que no ha habido cambios sustantivos en México durante las dos administraciones panistas, en parte por la falta de talento político de los gobiernos panistas, no lo dudo, pero también por la calidad de las oposiciones. Hemos tenido tanto en el PRI como en la izquierda dos oposiciones muy conservadoras por distintos motivos que se han vuelto obstáculos para las reformas. Entonces, ¿cómo después de haber obstaculizado reformas por 12 años, el PRI ya desde la perspectiva inminente de la formación de un gobierno priista va a tratar de empujar estas reformas? ¿Con qué apoyos, con qué asideros? Tienen, como decías, la posibilidad de tener cerca del 50% en el Congreso. Eso no les da para una reforma constitucional. No. Si no tienen el 51%, no les da ni para aprobar un presupuesto. ¿Con quién van a negociar? ¿Se van a voltear hacia la izquierda? ¿Se van a voltear hacia el PAN? ¿Qué rol va a tener el PAN ahora después de que el PRI les saboteó una serie de reformas durante los gobiernos de Fox y Calderón? ¿Van a pagar con la misma moneda o van a actuar con mayor responsabilidad? Yo creo que el PAN, juzgando los últimos 20 años, fue mejor oposición que gobierno. Sí. El PRI tuvo buenos momentos de gobierno y pésimos como oposición. A ver qué alianzas se logran conjuntar para efectivamente avanzar y cambios que creo que son fundamentales para la vida del país. Simplemente en el tema de energía, hoy Cuba, de los últimos sistemas comunistas que quedan en la faz de la Tierra, tiene un sistema de inversión privada más abierto que nosotros. El día que Fidel Castro te empieza a dar lecciones de cómo funciona la economía de mercado, tienes un problema muy serio. Sería de las primeras cosas que habría que poner en la agenda. Y así el tema laboral, que el PRI fue de los grandes obstaculizadores, saboteadores, bloqueadores de una reforma sustantiva. A ver ahora como gobierno si realmente la quiere avanzar. El tema que decía Alberto de los gobernadores, que fueron una de las principales bases de apoyo.
cómo se va a redefinir la relación presidente de la República, gobiernos locales con un presidente priista en el siglo XXI, son preguntas que están en el aire, pero van a determinar el futuro del sistema político mexicano. Independientemente, Marta, de esta lectura, ¿no?, de lo que anda en el aire pensando por dónde van las cosas, etcétera, déjame plantearte algo que hace un momento conversábamos, que es ¿qué podemos decir de nuestro proceso electoral? Porque es algo que a lo mejor ahorita empieza a pasar como a segundo plano. Es un poco, decíamos hace un momento, que cuando Fox le gana a la Bastida, esa noche tuvo mucho de anticlimática, porque ya no se investigó nada. Apareció el Pemex Gate tiempo después. Amigos de Fox, pero me refiero, en sentido estricto, ya no... Hay mucha gente que ni se acordó cuál era la ventaja entre uno y otro, que es algo que puede pasar ahora. Aquí en la noticia ya ganó uno, ¿sí? Entonces, a ver, voy a hacer una pregunta con una casi afirmación. ¿Recobra la confianza el IFE o no? Bueno, yo creo que todavía ese capítulo está abierto. Está por fuerza. Hay, sin lugar a dudas, muchos comportamientos que podrían denominarse de fraudulentos, que no se cometen dentro de la casilla electoral, que se cometen fuera y se cometen desde hace mucho tiempo, que no son del día de hoy, sino que se vienen arrastrando a lo largo del proceso electoral. Ya lo anticipaba el uso de las encuestas como publicidad, y ahora, bueno, van a regodearse de que efectivamente le atinaron, digamos, ¿no? En sus, más o menos, porque tenían unas distancias mucho mayores de las que parece que va a arrojar el proceso en esta noche. El tan mencionado compra y coacción de voto, ¿no?, de los votantes, que se estuvo documentando en los últimos días en los medios de comunicación de una manera realmente muy lamentable, ¿no? Es decir, que siga existiendo estas prácticas en donde la tarjeta Monex, pues quién sabe si algún día nos la expliquen, en donde el acarreo de personas a los mítines se comprueba después con los datos electorales y después se comprueba con votos, que no deja de ser sorprendente, ¿no? Como decía Alberto hace un momento, un pueblo que está tan empobrecido, ¿no? Sí. ¿Qué espera de estos gobernantes? Oye, ¿no? Pero esas prácticas que dices estaban confirmadas para todos los partidos. Para todos los partidos, para todos los partidos y desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Creo yo que esto hace que nuestro sistema electoral sea todavía muy débil, porque las autoridades electorales tardan mucho tiempo en responder. En algunos casos no pueden meter las manos porque no está en la legislación electoral y entonces quedan atrapados en su burbuja, digamos, institucional, y no pueden ir más allá de lo que la ley les permite. Entonces esto hace que la ciudadanía no alcance a tener todavía confianza en las elecciones. Apenas ayer la gente se preguntaba si los lápices con los que íbamos a votar se borraban o no, ¿no? Y la gente estaba pensando y preguntando si podían llevar sus propias plumas para que nadie modificara su voto. Eso habla de una enorme desconfianza en la institucionalidad electoral. Me parece que el actual Instituto Federal Electoral está en el capítulo de ir hacia adelante o quedarse atrás en donde quedó después del 2006. Y creo que todo dependerá de la manera como despachen y como averigüen en las quejas que los partidos seguramente van a incorporar, a presentar tanto al Instituto Federal Electoral como al Tribunal, y de la manera como se procesen. Si el Tribunal Electoral nos vuelve a decir que se cometieron algunas intervenciones, irregularidades que no se sabe exactamente qué tanto pudieron afectar el voto, quedaremos en lo mismo, ¿no? Me parece a mí que la debilidad de las instituciones tiene que ver con su comportamiento y lo contrario, el revertir esta idea que tienen muchos mexicanos, se revertirá solamente con hechos, ¿no? Con el propio comportamiento de ellas en este proceso. Hay, Alejandra, ahorita en una lectura rápida de la reacción, ¿no?, de las reacciones que empiezan a darse en el mundo,
Estoy pensando particularmente en Estados Unidos, ¿no? Que es casi que el mercado natural de nuestro país a la hora de, hijo, qué horror, pero de las palomitas o no palomitas, y no me hablo de las que se comen, sino el visto bueno o no, empieza a haber como una especie, primero de reconocimiento y otro, algo que asombra a algunos, que es como para considerar, tú que has estado además tanto tiempo en Estados Unidos, ¿qué es esta parte en donde dicen, mira, no les apareció el narco, pudieron pasar su elección el día de hoy tranquila y virtualmente tienen aquellos un presidente? ¿Qué se puede esperar un poco de la reacción de Estados Unidos, sobre todo a raíz de que el primer martes de noviembre ellos tendrán que hacer lo propio, ¿no? ¿Cómo ves ahí ese asunto? Yo creo que, bueno, yo no sé si el público americano, el público como tal, supongo que las élites, sobre todo los que tienen el seguimiento puntual de México, lo deben de ver más claro, que no ha habido, a lo largo de los últimos 6 años, digamos, que es cuando el conflicto o la confrontación explícita contra el narco empezó a darse, ¿no? de manera más fuerte, sonada, muertos y demás, no ha habido prácticamente mayor intervención del narco en elecciones. Hubo el incidente de Michoacán, donde mataron al candidato, a lo mejor 2 más, pero en términos generales la elección de 2009... El de Coahuila, ¿cómo se llama? Bueno, el grandote de Tamaulipas, sí. Y vamos a ver, todavía hay que ver el final de la jornada, a ver si en Tamaulipas no hubieron más incidentes, pero yo creo que en términos generales, y Tamaulipas yo creo que se cuece bastante aparte, ¿no? No por nada es el estado donde hay tres gobernadores o 3 exgobernadores que están siendo cuestionados. Estados Unidos, la DEA por lo menos, supuestamente los aparatos de inteligencia tienen bastante buen seguimiento de dónde están los capos y dónde están los grandes movimientos. Entonces, no creo que sorprenda, les debe sorprender porque a lo mejor con respecto al resto del mundo, pues si piensas 60,000 muertos, si piensas en una guerra, te parece muy raro, si vives fuera, en un país con un estado más o menos de derecho normal, debe ser muy raro pensar que puedas tener una elección cuando tienes juntos 60,000 muertos. Sí. Y yo creo que, sin embargo, las élites entienden que son como 2 fenómenos básicamente separados. O sea, no por nada tienes que en Juárez, que en Tamaulipas incluso puede seguir corriendo inversión extranjera muy empujada por este modelo que ve hacia afuera y que está como protegiendo mucho al inversionista extranjero y los cuida y a los mercados, y que no mucho voltea hacia adentro, y al mismo tiempo pues, tener tu vida civil en condiciones de mucha dificultad y tu vida cívica en condiciones de paz. Pareciera, o sea, es como la como lectura extraño, sencilla. ¿no? Por eso, para un extranjero que vive en un estado de derecho normal, eso debe ser inconcebible, ¿no? Yo creo que México toda su vida ha vivido en unos márgenes grises de ambigüedades, donde el Estado de Derecho es, pero no es, ¿no? Entonces, pues sí está la gran institución que sirve para ciertos sectores, que cuida determinadas áreas y a determinados agentes económicos o sociales, pero en la vida cotidiana, pues todo se negocia, ¿no? En México puedes comprar, si tienes suficiente dinero, pues desde el derecho al uso exclusivo de la playa, el uso del frente del mar, la licencia, el permiso, todo se compra y todo se vende. Hay como o sea, el Estado de Derecho es muy ambiguo en la vida cotidiana de los mexicanos. Y eso para un país o para un ciudadano de un país con Estado de Derecho normal, pues debe ser inentendible, pero no te puedes explicar las ambigüedades de México sin entender pues, que la aplicación de la ley, como decía don Benito Juárez, a los amigos justicia y gracia y a los enemigos la ley a secas, ¿no? Alberto Asís, a ver, déjame plantearlo quizás de una manera demasiado simplona. ¿Quiénes son los ganadores de hoy y quiénes son los perdedores de hoy? En general. No me salió mi espíritu deportivo de fondo, sino quiénes en general. Aquí, quién ganó, quién perdió. O sea, espérame, no solamente es un asunto de números, ¿no? Es un asunto de muchas otras cosas. Bueno, yo creo que el gran perdedor es Acción Nacional. Es decir, yo creo que Acción Nacional
no solo a nivel nacional, la presidencia, sino en los estados, ¿no? O sea, Morelos, Jalisco, ¿no? Bueno, que se haya ido al tercer lugar, pero de forma radical en el Distrito Federal, cuando en el 2006 tuvo el 25% de los votos. Si se va, bueno, la comprobación esta Josefina Vázquez Mota reconociendo, ¿no? Sí. Muy tempranamente su derrota. ¿Muy tempranamente? Muy tempranamente, en el sentido de, bueno, antes de los conteos rápidos del IFE, de la autoridad. Pero oye, bueno, y por cierto, en el 2000, así le faltó a Santiago para alcanzar a López Obrador, ¿te acuerdas? Sí, estuvieron a punto de ganar el Distrito Federal. Sí. Entonces yo creo que sí es el gran perdedor, es decir, ¿qué hay ahí además de los candidatos, la estrategia, un mal discurso? Se vendieron como la continuidad, ¿no? Josefina Vázquez Mota se atoró ahí, dijo, soy diferente, pero en realidad era continuo, era lo mismo. ¿Qué vendió de la continuidad? La estabilidad, ¿no? Que creo que, pues sí, a lo mejor le preocupa a las élites, ¿no? Como se dice, o a ciertos grupos económicos, pero en general creo que no eran las preocupaciones fundamentales de la mayoría de la ciudadanía, para ponerlo en esos términos. ¿Quién gana? Pues gana, yo creo que de forma dividida en los estados, ¿no? Si se comprueba que el PRD gana Morelos, gana Tabasco, quizá. Y un gran ganador aquí es Miguel Ángel Mancera, ¿no? O sea, el PRD, Miguel Ángel Mancera, ganan de forma abrumadora, ¿no? El 60% les estaban dando los exit polls. Gana el PRI, por supuesto, el PRI gana, regresa y con una cantidad de votos importante, ¿no? Recuperan Jalisco, que era un bastión del PAN, ¿no? Después de 18 años. No pudieron hacer mucho en el Distrito Federal, creo que ahí sí se quedaron, ellos siguen siendo un partido muy pequeño, ¿no? No hay estructura, no hay partido, pero a nivel nacional en otras partes creo que fueron de los grandes ganadores. ¿Quiénes ganan? Vamos a ponerlo en el terreno más complicado. Pues ganan, ¿quiénes ganan? Ganan las televisoras, ganan el duopolio, el decir, se revive la pregunta, ¿la televisión hace presidentes o no hace presidentes? Creo que eso va a quedar ahí de forma muy importante. Creo que ganan los jóvenes del Yo Soy 132, lograron darle la vuelta a la campaña, poner temas fundamentales. El debate, es el tercer debate, creo que fue muy importante. Vimos esa otra parte del México que no lo vemos normalmente en una campaña. Vimos estudiantes haciendo preguntas inteligentes, réplicas, metiendo ahí a los tres candidatos, y la silla vacía, ¿no? De Peña Nieto, que fue simbólica, ¿no? El viejo México, porque ¿cuál PRI regresa? ¿Cuál nuevo PRI? Pues es el viejo PRI, es el viejo México el que regresa con el corporativismo, con la compra y coacción. Lo que se decía de la campaña creo que también es importante. ¿Quién gana en la campaña? El IFE gana la jornada electoral, los grandes números los ganan, ¿no? Pero la etnografía, ¿no? De cómo se dio la compra y coacción, el gasto, vamos a ver la fiscalización, ¿no? Porque si dentro de unos meses resulta que se volaron los topes de campaña, ¿qué va a pasar con eso? Ya cuando no hay pretexto para comprar tiempos en medios, como sucedía antes de la reforma de 2007, pues ahora se gastaron todo en las estructuras territoriales, en la propaganda que hicieron de todas maneras, en fin, ¿no? Ahí, ¿qué va a pasar cuando se digan Enrique Peña Nieto a lo mejor se voló los topes de campaña, ¿no? Pues eso le va a quitar toda la calidad a su campaña, ¿no? Por más que haya estado muy bonita y muy bien producida. Creo que todos esos elementos de la etnografía que hay que reconstruir, ¿no? De todos esos, por ejemplo, ahora en la mañana nada más un cura en el mero Coyoacán, en la misa de 8, usando el púlpito, decía, voten por el que quieran, menos por López Obrador, porque nos va a llevar a Cuba o a Venezuela. Bueno, pues eso es un delito electoral y ahí se va a quedar probablemente impune, no sé si haya llegado a la FEPADE, ¿no? Y así vamos a ir sumando delitos electorales, manipulación de la voluntad popular, y entonces
triunfo de la jornada electoral, de las grandes cifras del IFE, que creo que sí es muy meritorio, o el voto ciudadano, que también es muy meritorio, si se supera el 60% o más, pues vamos a estar mejor que en la participación que en el año 2000. Sí. Hacía mucho tiempo que no crecía, ¿no? Había bajado de 94, bajó en el 2000, en el 2006 volvió a bajar y ahora repunta la participación. Eso creo que es una buena noticia. Y que el voto pueda quitar gobiernos y decir, yo ya no quiero más PAN aquí, ya no quiero esta estrategia, Felipe Calderón, ya no quiero, ¿no? Eso también es una buena noticia. Finalmente nos deshacemos sin sangre de gobernantes que ya no queremos. Y bueno, eso es muy democrático, ¿no? Bueno, me informan que en 3 minutitos, que yo creo que valdrá la pena, ¿no?, que veamos el mensaje de que realmente es un momento climático el día de hoy, ¿no? El mensaje del presidente consejero, que no va a ser a las 11:45, sino a las 11:15 o 11 por ahí. Cuadraron los quebrados antes. Que era lo que siempre decíamos. Y si la ventaja es grande, que van a adelantar el mensaje, pues sí. Pero va a ser muy interesante. Hace un momento lo platicábamos, Juan. El mensaje, déjenme recordar algo. Vicente Leñero dice que lo más interesante en el periodismo es estar en el vestidor del equipo que pierde, no en el vestidor del equipo que gana, que genera más posibilidades de análisis. ¿Qué dirá López Obrador? Es que entiendo que es así como muy especulativo, ¿no? Pero es un escenario que ni tantito se le parece al de 6 años, ¿no? Si se comprueba, bueno, vamos a oír al señor Leonardo Valdés. Es especulativo sobre un personaje poco predecible, ¿no? Sí, claro, esa es la otra. A lo mejor, claro, sí. Pero diga lo que diga, va a marcar la historia de la izquierda mexicana por un buen rato. Y de la elección un poco, ¿no? Por supuesto. Él le dará la palomita en algún sentido o no, incluso a la elección, ¿no? Sí, al proceso y legitimar, pues no solo la posible presidencia de Enrique Peña Nieto, sino al sistema político mexicano, que no fue lo que no hizo en la elección pasada, desde mi perspectiva, a un costo grande, no solo para él, sino también para la izquierda mexicana, pensando en casos como Salvador Allende, que se tardó 3 elecciones en ganar, otro líder de izquierda, François Mitterrand en Francia, se tardó 3, Lula se tardó incluso más, si cuenta uno, las segundas vueltas. Sí, las segundas, claro, entonces han sido como 6. Sí, claro, creo que Lula. Otro ganador hoy fue Ebrard, ¿no? Dado los números que tiene el PRD en la ausencia, en el Distrito Federal. Sí, un candidato que no estuvo en la boleta y se desempeñó bien. Bueno, el hubiera es mal verbo, pero a ver, una cuestión antes en lo que esperamos que nos llegue ¿Ya lo tenemos? ¿Perdón? 50 segundos. A ver, ahora sí me sentí como en el debate, ¿no? Tiene usted 11 segundos. A ver, ¿vas a decir algo, Alejandra? No, yo creo que, abonando lo que decía Juan, yo creo que además posiblemente una postura moderada de López Obrador abra un nuevo canal de diálogo para el PRD como oposición. O sea, ya no va a necesitar estarse planteando siempre como el que dice que no a todo, sino en la medida en que el mismo López Obrador acepte el triunfo de Enrique Peña Nieto, tengan más margen para decir, oye, vamos a negociar, vamos a discutir las posibles reformas o no que se vayan a plantear, ¿no? Bueno, vámonos y escucharemos y regresaremos. Deberá ser un mensaje no muy largo. Adelante con el presidente consejero del IFE. Bueno, aquí estamos de vuelta. Es, digamos, a lo que se hablaba en algunas encuestas y lo que hoy muestra el Instituto Federal Electoral, hay algunas diferencias interesantes, me lo parece, ¿no? A ver, empecemos, Juan, a dar una lectura de lo que acaba de decir Leonardo Valdés. ¿Qué ves? Bueno, pues si hay un margen de diferencia alrededor de 6 puntos entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, incluyendo el margen de error, es una diferencia similar a la que ocurrió en el año 2000 entre Vicente Fox y Francisco Labastida. Perdón que te interrumpa, Juan. Ahora va a hablar el presidente Felipe Calderón, a ver qué es lo que él dice. Bueno, creo que ya nada más faltarían 2 mensajes. El de Peña Nieto también. Hay que ver qué dice Peña en su triunfo. Eso es un asunto que será muy interesante ver. Bueno, a ver,
Diga, así en breve, digamos algo sobre lo que hasta ahorita hemos visto. Otra vez te doy la palabra, Juan, porque te interrumpí muy bruscamente. Adelante. Paradojas de la democracia mexicana, de los dos mensajes que faltan y que mencionabas, va a pesar más hoy en la noche el del segundo lugar que el del primer lugar. Sí. A ver, una pregunta que no puedo dejar de hacerte. Es una elección que se llegó a hablar de 15 y hasta 20% de diferencia, con una gran cantidad de lo que dicen los encuestólogos negativos, y al final acabó siendo de 6. Sí, ahí la encuesta del Reforma, que generó mucha controversia hace unas semanas, acabó mucho más cerca del resultado final que estas encuestas sistemáticas, por ejemplo, la que trajo Milenio de Diario. manera cotidiana, que sí se quedó muy lejos del resultado Bueno, final. casi que en la última era 14, ¿no? Hijo, 8 puntos más, sí es mucho, ¿no? Marta. Sí, bueno, más allá de los datos de las encuestas, me parece que en estos discursos que acabamos de escuchar, en el de Leonardo Valdés, el consejero presidente del Instituto Federal Electoral, hay mucha cautela. Me parece un discurso muy diferente de lo que oímos hace 6 años. Es un discurso que se apega a los tiempos y que no los rebasa. Me parece que en ese sentido está en su papel y lo hace de manera correcta. En cambio, el presidente de la República me parece que está un poco fuera de lugar al felicitar a Josefina Vázquez Mota por su participación en este proceso. Igual hubiéramos preferido que nos dijera por qué su partido perdió tantos votos y qué hacía Josefina Vázquez Mota en esta campaña mientras esto pasaba, ¿no? Creo que no era el momento para hablar del tema en un discurso de un hombre de Estado, ¿no? Debía haber sido todavía manteniendo la cautela con la que comenzó, diciendo no voy a dar todavía por hecho lo que los datos todavía no arrojan, ¿no? Hasta ahorita tenemos estos datos y con eso me voy. Pero me parece realmente muy lamentable que haya incorporado este tema en su discurso. Coincido que el discurso más importante de esta noche va a ser el de López Obrador, porque mucha gente está esperanzada en que se vuelva a retomar el tema del manejo fraudulento de la elección para reclamar el eventual triunfo del candidato. Creo que ahí es donde el país está esperando, ansioso, qué es lo que va a pasar el día de mañana. Si nuevamente va a haber un llamado a clarificar la elección o si por el contrario, con los datos que arroje el Instituto Federal Electoral será suficiente para legitimar el proceso. Ahora, lo que sí es que quien quiera demostrar el fraude lo tiene que demostrar hoy más que nunca, demostrar, ¿no? Por supuesto, pero yo insisto en que hay, no estoy diciendo de ninguna manera que sostengo la idea del fraude. Digo que hay hasta este momento muchísimas quejas en el Instituto Federal Electoral y hay muchísimas quejas en el tribunal que se tienen que procesar adecuadamente y que desafortunadamente van a tomar mucho más tiempo del que debieran, que van a tardar años en resolverse. Y mientras, pues vamos a tener gobierno. Sí. O no, porque les voy a decir lo que acaba de decir López Obrador, que me acaban de informar, que se va a esperar hasta el miércoles para que tenga todos los resultados para emitir una opinión. Adelante, Alejandro. Voto por voto, casilla por casilla, por lo visto, ¿no? Bueno, si no es del 1%, no se va a poder. Bueno, quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Tendremos que esperar a su discurso. No, me parece muy penoso, digamos, yéndome directo al de López Obrador, pero sí quisiera regresar también al del presidente de la República. Me parece una lástima que, habiendo visto los últimos 18 años de construcción de democracia, con todas las irregularidades, y yo coincido con Marta, hay este punto que en el 2000 se empezó a vislumbrar, incluso en el 94, cuando habían quejas de cosas que la ley no tipificaba,
pero que se empezó a reconocer y se empezó a abrir, ¿no? O sea, la inequidad de las contiendas, etcétera, podía no estar marcado por la ley, entonces salió, a lo mejor habían cosas que no eran explícitamente violaciones de la ley, pero que se empezaban a abrir y a discutir. Y aquí efectivamente parece como que muchas de las irregularidades que todo mundo en la calle ve, escucha, y las despensas que se regalan pero te condicionan, pero no te condicionan y no haces... Todas estas cosas no se ve una discusión clara sobre qué se va a hacer al respecto, si se va a regular, si se va a discutir. Seguramente no van a anular esta elección ni por excesos en gastos de campaña, ni por este tipo de irregularidades, porque difícilmente las van a demostrar, y la FEPADE se siente como ausente, ¿no? Como muchas otras áreas de la Procuración de Justicia. Cuanto al presidente, yo vi un presidente casi eufórico. Me sorprende su entusiasmo por la democracia. Supongo que será porque tiene muchas ganas de volver al Congreso. Es un presidente que estuvo 6 minutos y medio en el Congreso a lo largo de su sexenio y encontró que había un mecanismo legal para darle la vuelta y no volverse a enfrentar a los diputados cara a cara. Entonces, es como muy, no sé si lo que les ilusiona es que pues, va a poder salir directo por la puerta grande del Congreso, como con mucha dificultad pudo entrar, pero sorprende, insisto, después de 6 años muy difíciles, muy complicados, como esta euforia, sobre todo después de ver la derrota de su partido con esta magnitud, no solo en las elecciones federales, sino en las estatales. ¿No? Aquí la gran cuestión, Alberto, no es tanto la ventaja que le lleva, digamos, bajo este supuesto de Alejandra, no es la ventaja que le lleva Peña Nieto a López Obrador, sino la ventaja que le lleva Peña Nieto a Josefina, ¿no? O sea, bajo viendo las cosas así. Déjame plantearte algo. No estará calentando la plaza un poco López Obrador, pasando las cosas hasta el miércoles. Bueno, es probable que la expectativa que había para que esta noche, digamos, en cualquier proceso democrático, la opinión del que pierde, y en este sentido el segundo lugar, como se acomodaron las votaciones, es fundamental para darle una legitimidad al proceso electoral. Creo que, bueno, él con este margen no pudo decir que había ganado, no pudo decir tampoco que descalificaba el proceso y que había habido fraude, ¿no? Y entonces el compás de espera pues es como para alargar la cosa y hacerla más de cardíaca, porque cuando empiecen los cómputos pues esto va a llevar un largo proceso. Creo que va a ser otro clima probablemente el que se dé en los cómputos, ¿no? A partir de este compás de espera que abre Andrés Manuel López Obrador, que hubiera sido muy diferente si sale y dice que pues o las tendencias no le favorecen, o que de alguna manera los datos que tienen van a ser revisados, pero que por lo pronto no están arriba, digamos, sí, en la tendencia. Creo que esto hubiera sido muy importante. Creo que este momento tiene cosas del 2000 y cosas del 2006, en el sentido positivo y negativo. Creo que del 2000, en efecto, es como esta secuencia que vimos, ¿no? José Woldenberg hablar de las tendencias, de sus conteos rápidos, y luego salió el presidente Zedillo, y luego después salió La Bastida como el candidato perdedor. Creo que fue fue como un carrusel, una hilación seguidito, muy interesante, que de alguna manera a todo el mundo ya le quedó claro que el proceso se había resuelto, y hubo muy pocos expedientes. Bueno, después Temesguey y amigos de Fox. Si lo comparamos con lo que sucede ahora, bueno, vemos en efecto al presidente del IFE, ¿no? Contrastado con el presidente de hace 6 años, el consejero presidente, que no dijo, ¿no?, cómo estaban, aunque estaban empatados, ¿no? Había 3 conteos rápidos que no dio a conocer esa noche, y el país se quedó en el aire, literalmente, ¿no? O sea, creo que fue un error catastrófico. Ahí empezó el conflicto electoral para mí. Creo que ahora no estamos en el aire, no queda signo de que haya conflicto electoral. Sin embargo, me da la impresión de que Calderón no estuvo a la altura de lo que estuvo Zedillo en ese momento, que fue un discurso mucho más de jefe de Estado, más republicano, ¿no? Ahora felicitándola casi como si fuera él el jefe del partido, ¿no? Un poco
que eso le acusaron durante una buena parte de la campaña. Creo que eso, se vuelve a confirmar, ¿no? Y creo que hay un punto muy importante que creo que valdría la pena mencionar, Javier. Durante toda la campaña, desde la precampaña, la intercampaña, etcétera, las encuestas fueron un dolor de cabeza de todo mundo, ya sea para alegrarse, para deprimirse, para lo que sea. Y yo creo que mañana tendría que haber una conferencia de prensa de los principales encuestadores para confrontarse con los resultados del PREP, ya que esté terminado, para decir, fíjense que nuestros filtros están equivocados por esto y esto y esto, nuestras predicciones, porque ellos siempre se van a escudar un poco en que, bueno, son fotografías del día, del momento. No, marcaron tendencias y dijeron esto va así. Y el día que salió la encuesta de Reforma que mencionaba Juan, casi le prenden fuego, ¿no? Con leña verde a Alejandro Moreno del periódico Reforma. Creo que esto hay que reconsiderarlo porque había encuestas que le daban a López Obrador con Peña Nieto 15, 17, 18 puntos, ¿no? Cuando quedó en 6. Oye, esto, ¿no? La última encuesta, la que quieras, o las encuestas, solo la del Reforma, que luego tuvo otra encuesta que alcanzaba el 8 o el 10, ninguna encuesta, marcó 6. Ninguna marcó 6. María de las Heras traía entre 7 y 9. Entre 7 y 9, pero ninguna marcó 6. Sí, o sea, había una percepción de que en las encuestas no pasaba gran cosa, y en el país pasaban muchas cosas, en la campaña, en diferentes actos, movimientos. Como que no afectaba, entonces, ¿no? ¿Qué pasa? No se mueve el puntero siempre. Arriba de 40, casi todos cerraron arriba de 40 el miércoles anterior, que fue el último día para dar a conocer encuestas públicas. Pero funcionaron, ¿no? Entonces, formando opinión pública, estamos en 38. Estamos a 6.6% en los dos, con este medio los dos punto rangos altos que sí. dio a conocer ahorita Leonardo Valdés. Eso, bueno, es otra elección. Creo que, en efecto, qué bueno que se cerró a este punto, porque no va a ser el PRI mayoritario. Esperemos que esto se vea expresado un poco en el Congreso. Todavía vamos a ver las proyecciones al Congreso, porque esto va a permitir finalmente seguir con gobiernos divididos. O sea, un PRI que regresa, y además un PRI con mayoría, creo que es el peor escenario para el país. Bueno, una última ronda sobre un tema que se han de imaginar, canal del Congreso, la importancia que tiene para nosotros y para los muchos legisladores o potenciales legisladores que ahorita pueden estar viendo, una mirada final al tema sin saber resultados, sino como utilizaría una palabra muy convencional, retos o lo que viene para el Congreso. Siguiendo el argumento de Alberto, las peores decisiones económicas en la historia de México se tomaron con congresos mayoritarios que aprobaban lo que les decía el presidente de la República. Entonces, el escenario, la posibilidad de que estos resultados que vimos en la elección presidencial sean un espejo de la composición del Congreso no va a ser tan mecánico y tan sencillo, tan automático. Pero ya diría que el próximo presidente, Enrique Peña Nieto, si se confirma, si las instituciones confirman estas tendencias, no tendría la facilidad de aprobar lo que él deseara. Y esto le da un espacio a la política, la oportunidad de negociar. Creo que en los últimos 6 años vimos que el Senado fue una cámara y un espacio donde se lograron acuerdos con mayor éxito que en la Cámara de Diputados. Sí. Tal vez porque ya tienen más tiempo los senadores, 6 años contra 3 de los diputados. Habrá que hacer casi un estudio antropológico de las dos cámaras, de qué ocurre, que hay mayor espacio para la negociación política en el Senado que en la Cámara de Diputados. Pero lo que vamos a ver hacia adelante pues va a ser la necesidad de tener política de altura para poder llegar a acuerdos, porque el partido en el Poder Ejecutivo no necesariamente va a tener las mayorías en el Congreso. Bueno, para cerrar nada más y preguntarte, ¿cómo te imaginas estos 3 días de aquí a que López Obrador dé su opinión? Va a haber incertidumbre, pero me imagino que va a haber señales desde la izquierda, desde el PRD,
validando la elección. Me parece que ya hubo una declaración en Morelia del ingeniero Cárdenas sobre la posibilidad de que ganara el PRI, que no lo veía como una catástrofe, y me imagino que otras voces dentro del PRD van a empezar a lanzar señales de que validan los resultados, lo cual le dejará menos margen a López Obrador de repetir lo que sucedió en 2006. Bueno, aquí hay algo tres personajes muy interesantes de aquí al miércoles o de aquí a mañana. 1, Mancera. 2, Arturo Núñez, si es que gana. Y 3, Graco Ramírez, si es que gana, porque opiniones de ellos en procesos electorales similares, ya sabes, con movimientos, partidos de oposición. Sí, ¿cómo rechazan una elección en la que ellos va a estar difícil. Los mismos dos asuntos, Marta. Bueno, sobre el primer tema yo diría que diría dos cosas. En primer lugar, también ha sido ya muy señalado desde hace un buen rato que de ganar Peña Nieto él intentaría meter de inmediato las reformas aquellas de las que hablábamos hace un rato, que son la reforma de Pemex, la reforma laboral, la reforma hacendaria, que las metería de inmediato. Y esto, sin lugar a dudas, para dejar todavía en el Congreso durante el periodo calderonista la huella de esos cambios que seguramente van a ser mal recibidos por una buena parte de la sociedad, que es la que ha votado en favor de otros partidos. Y eso me lleva al segundo tema. Yo creo que no hay que pasar por alto la existencia del movimiento Yo Soy 132. Creo que el tiempo donde el Congreso decidió a espaldas de la sociedad está llegando a su final, y me parece que por más que lleguen a hacerse los acuerdos que vamos a ver entre el PAN y el PRI para formar las mayorías que son necesarias, con el apoyo del Partido Verde, con los votos que vaya a llevar, porque ahí no sabemos cómo votó la gente, si lo van a apoyar o no. La campaña de Peña Nieto fue también una campaña a favor del voto por el Partido Verde, pero quién sabe cuántos votos vaya a resolver finalmente el proceso. Creo yo que el problema va a ser cómo tomar decisiones que atañen a toda la sociedad sin que la sociedad responda con una oposición. Ese va a ser el verdadero dilema. Yo creo que el tema del Congreso no es un tema que se resuelve solamente entre los diputados y los senadores, sino que involucra a la sociedad. Y la sociedad mexicana está cada vez más ávida de participación política, y así lo demostró, creo yo, este movimiento de jóvenes. Por lo cual me parece que no bastará con las alianzas que se den adentro para tomar decisiones trascendentales, sino que habrá que confrontar el clima externo del país. Y creo que ese va a ser un dilema que se va a resolver a lo largo de todo el sexenio próximo, y cualquiera que hubiera sido el ganador. Muy bien, ¿algo de aquí el miércoles? Bueno, me parece que sí, es una decisión prudente de López Obrador esperar el resultado final, al conteo efectivo de los votos, y que eso va a calmar un poco la expectativa de muchos de sus apoyadores de salir inmediatamente a la calle a reclamar un triunfo. No habrá mucha presión, Marta, obviamente, en estos 3 días, aprovechando que se queda todo en el aire un poco para López Obrador. ¿No calentarán la plaza como hace rato platicamos, ¿verdad, Juan? Pregunto. Probablemente, sí, probablemente sí, porque contar los votos es un tema muy delicado, frente al cual, como decíamos al principio del programa, no hay todavía plena confianza. Alejandra, acaba de decir Peña Nieto que reconozco mi victoria. Bueno, dice, ya sabes, ¿no? Se declara ganador y dice, asumo con responsabilidad la decisión de los mexicanos. Más o menos ese es el tono del discurso. Bueno, yo creo que eso es lo que se esperaba. Habría que ver el discurso, ver que no sea ahora sí que un tono soberbio ni un tono crecido. Mira, si me permites, incluso para que puedas decir más, ganó México, México ha ganado. De acuerdo a la información oficial, la coalición Compromiso por México encabezará la presidencia de la República. Asumo con emoción el mandato. Durante 3 meses hablamos de candidatos. Hoy, 1 de julio, hablaron los mexicanos. Vuelve a retirar. Ganó México en una verdadera fiesta democrática. Más o menos es el tono del discurso.
digamos. Todavía no hay mandato. Exacto. Sí. No, pero lo que me refiero es esta parte junto con lo otro, Alejandro, Sí, ¿no? Tenemos suena, una nueva variable. Suena, ¿no? Tomando en cuenta el texto que acabas de leer, como lo que uno hubiera esperado, ¿no? No demasiado subido y pues se ve que está contento y orgulloso. 6, 7 puntos, yo creo que es una diferencia muy razonable para justificar su triunfo. Los 3 días que quedan de aquí a que Andrés Manuel se pronuncie, a mí me preocuparían 2 cosas. Creo que por un lado tiene la ventaja de que yo veo difícil que haya una resonancia sobre el fraude. Creo que en la medida en que la elección la hacen los ciudadanos y la gente está en las casillas y la gente va a las casillas y ve cómo se vota y ve cómo se cuentan, un poco como en 2006, la resonancia no era nacional, o sea, no es que todo el país se incendió por un fraude. Él y un grupo más radical acabaron tomando reforma, pero no hay este eco brutal donde todo el mundo se sienta en medio de un fraude o haber padecido un fraude. Pueden haber irregularidades, pueden haber inequidades, pueden haber muchas cosas que reformar en el marco legal de las campañas, pero yo veo difícil que de aquí al miércoles se prenda el país. Si en el 2006 no sucedió, yo creo que con este margen de diferencia va a ser más difícil. Sin embargo, creo que los grupos más radicales tienen 3 días para seguir presentando fotos de despensas y fotos de no sé cuántos, y movilización 1 y movilización 2, que lo único que va a hacer es restarle más credibilidad al mismo Andrés Manuel. Y ahí veremos si hay una presión incluso para que haya una especie de decisión o algún deslinde, por lo menos de parte de los personajes que pueden hablar Uno los que ganaron, pero yo te diría hay grupos que se veían como, entre comillas, perdedores dentro de las contiendas internas del partido. El mismo Marcelo Ebrard, que como que no se veía muy claro cuáles eran las posiciones que había logrado colocar y demás. Digo, fuera que había logrado establecer o por lo menos influir en la decisión de quién sería el candidato en el DF, su grupo se veía muy disminuido y posiblemente este es el momento para los moderados del PRD como de retomar fuerza. ¿Por qué? Porque pues, sin duda la elección trae una diferencia lo suficientemente grande como para salir. En términos de cómo se ve al país con una administración priista, yo creo que va a ser muy interesante, dejaré la palabra en interesante, ver al PRI actuar en un entorno de democracia, ¿no? Donde va a tener que negociar, donde, aunque la bancada priista no pinta que vaya a ser mayoritaria, pero además va a estar liderada por Manlio Fabio, que no es precisamente la gente más cercana, si bien han sido muy institucionales y saben trabajar en equipo, digamos, hay que ver cómo va a ser esa relación. Manlio Fabio estuvo empujando reformas que el mismo Peña bloqueó desde la bancada del Estado de México, como la reelección legislativa, que es fundamental en términos de incremento de participación ciudadana, de apertura democrática y de apertura de espacios. Hay que ver cómo va a ser esa relación con el Congreso, y yo creo que va a ser un tema. Y la otra es, pues si van a ser capaces de responder a la sociedad directo, con cara a la sociedad, y no nada más a través de spots y a través de los altos medios de comunicación. Yo creo que uno de los grandes retos que va a tener Peña va a ser ese. Tiene que salirse de los lugares cómodos y sus estadios llenos, controladitos, y empezar a dar la cara, empezar a dialogar con los estudiantes, dialogar con la sociedad. Adelante, Alberto. Bueno, mira, yo creo en primer lugar que vamos a tener una presidencia de minoría, es decir, 37, 38%, como nos está dando el resultado. Pues es una presidencia mucho más acotada que la que se planteaba en las encuestas de que iban a andar en el 45, 43%. Y esto creo que es una buena noticia si lo tomamos en cuenta como una expresión también para un Congreso dividido. Y yo creo que esta relación va a ser muy importante, porque aquí se va a dar una dinámica distinta. Y una dinámica distinta que no va a estar toda en manos del PRI. Creo que esto va a ser lo interesante, y aquí es donde yo retomaría la izquierda y estos 3 días, y qué va a hacer López Obrador. O sea, yo creo que López Obrador hizo una hazaña muy interesante con esta campaña, viniendo de atrás, viniendo de, como dicen las encuestas, del 12% que le daban las encuestas, hasta donde llegó.
Yo creo que es una campaña muy, muy exitosa, es decir, creció de forma impresionante. Y yo creo que va a tener que medir muy claramente y calcular si va a darle mayor peso al corto plazo o al largo plazo para la izquierda, porque mucho de su actitud, tomando en cuenta la experiencia del 2006, pues va a depender de esto, es decir, va a depender de que tengan un grupo más o menos significativo en el Congreso, de que hay ahí toda una agenda que pueden impulsar de forma fundamental para sus proyectos, para sus propuestas que están planteadas desde la campaña y que han venido durante años y que van a ser el gran contrapeso, yo diría, al otro proyecto. Y la otra parte va a ser el PAN. ¿Qué va a ser el PAN ahora que va a ser oposición? Es decir, un PAN que coincide en términos de proyecto y de modelo económico con el PRI en muchos sentidos, pero que no coincide en términos de modelo político o de agenda política, si es que el PAN logra reencontrarse con su vocación democrática, civilista que extravió en los últimos 12 años. Entonces, yo diría, de esto va a depender. El otro punto fundamental es... A ver, ahí déjame meterme en el PAN. ¿Te imaginas a Margarita presidenta del PAN? ¿A Margarita Zavala? ¿Ahorita? No. En la reestructuración que tendrá que hacer el PAN. Cuando se recupere de su... Pues no me la imagino, pero tampoco la descarto. No, pero lo digo lo digo ella como una posición que ahorita si algo van a necesitar los panistas es alguien que los convoque, ¿no? Ahora quién sabe, el apellido a lo mejor ya no va a servir tanto, ¿no? Ahora. Sí, pero bueno, a lo mejor ella está... Fue una especulación, te interrumpí, paquete, perdón. Pero sí, el tercer punto. Esta cuestión de la prioridad de la agenda, es decir, si vamos por las reformas del régimen, las reformas políticas o por las reformas económicas, porque ya sabemos que esto de las reformas económicas sí hay grandes oposiciones, por ejemplo, la reforma laboral, ¿no? Hay una reforma flexibilizadora que va por la precarización, etcétera. Eso va a tener mucha oposición. La reforma de Pemex y que si se va a permitir la inversión privada, etcétera, todo esto polariza mucho, es decir, son temas tan sensibles que con la primera polarización creo que se acaba toda posibilidad de generar consensos. Creo en cambio que habría muchísimo más buen ambiente de generar consensos para reformas políticas, para cambio de régimen. Creo que por ahí podría funcionar la jerarquía inicial de la nueva legislatura y algunas posibilidades de esta reforma. Y creo que uno de los retos más importantes de esta presidencia de Peña Nieto, minoritaria, más acotada, pues tendría que ver cómo se va a comportar con su coalición que lo llevó al poder. Y creo que ahí se está manejando la credibilidad que va a tener con el 60% de la población que no lo apoya, no lo apoyó, ¿no? Para ver si realmente se convierte en un jefe de Estado o va a ser nada más un político que se va a manejar de acuerdo a los intereses de su propia coalición, que son intereses que ya sabemos, las grandes corporaciones, los monopolios, los sindicatos corporativos, es decir, todo eso a lo que le tenemos miedo como un retroceso y una reestructuración, porque nuestras instituciones democráticas, nuestros contrapesos todavía están muy endebles y todavía pueden ser muy manipulables y lo hemos visto en los últimos 12 años. Bien. Otra parte que sería que ya no nos va a dar tiempo, pero pensar en el asunto de la política exterior, ¿no? Si podríamos regresar a esos sueños de que éramos como el líder o no lo éramos, o qué pasa ahora, es buen tema ese, ¿no? Porque a lo largo de mucho tiempo ha sido una cantaleta que el PRI ha echado en cara al Partido de Acción Nacional, ¿no? Dice el PRD que ellos tienen información de que ganaron Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Coajimalpa. Dicho de otra manera, ni una sola delegación para cualquier carro mega completo, ¿no? Carro mega completo. Pero me quedé pensando en algo que dijiste, Juan. Si alguien puede estar ahorita durmiendo tranquilo es Marcelo Ebrard. ¿Sí? ¿Le salió? Porque lo hubiera. ¿Sí? Bueno, ya saben a lo que me refiero, ¿no? Pero es el Con premio, el hubiera. ¿no? La próxima, el hubiera. Pero también las elecciones son referéndum, o sea, claramente sí, claro. están premiando están premiando su mediación, ¿no? Oye, pero si hay un factor ahí que dices ahora, Alberto, que yo creo que la cantidad de negativos que traía López Obrador
y ese 12%. Es impresionante cómo y remonta. llevarlo arriba del 30%, no vaya a ser que sea, no creo, porque me da la impresión de que llegó un tope, pero como me acuerdo yo de la famosa escena de Felipe González cuando perdió con Aznar, que había ya perdido, se echó ahí un discurso en un hotel y entonces ya se fue y de repente regresó al micrófono para decir, nos faltó una semana y un debate. A lo mejor se aplica aquí ahora, ¿no? ¿Quién sabe? Esperemos que no digan, nos faltó un sexenio y ahí va de nueces. Y ahí nos vemos en 6 años. Una toma de- Bueno, Alberto Asís, muchas gracias. Al Gracias que contrario, estuvieron. también fue un gusto Gracias por la estar espera, con pero ustedes. bueno, también todos nos fuimos informando de todo. Muchas gracias, Alberto. Alejandra Cuyen, muchas gracias. Gracias, Muchas Javier, gracias. muchas Marta, gracias. es un Muchas gusto, gracias como a siempre. ustedes. Juan, Javier, estás en tu casa. qué amable, muchísimas Sale. gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Yo le quiero decir en nombre de todo el equipo que ha estado aquí desde hace cuántos días. Desde el lunes pasado está aquí todo el equipo del canal del Congreso, hoy desde las 7:50 transmitiendo. Gracias Leti, nuestra directora, Leticia Salas, gracias a todo el equipo. Y sobre todo yo creo que lo más importante es que haya tenido la certeza usted de que había un espacio en donde se trataba de ver estas miradas de las cosas bajo un momento supuestos y otro momento con lo que había dicho el IFE, con mentes tan inteligentes como las que tuvimos la fortuna de tener. Bueno, gracias en nombre de todos, pase buena noche, yo lo espero en una mesa de diálogo tarde que temprano, Juan lo esperará en otra parte igual, el miércoles, y por supuesto mañana será muy interesante el noticiario en la noche, ¿no? A ver qué tanto podemos ir recobrando de todo el día. Gracias en nombre de todos, tenga buena noche, pásela bien, adiós. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.